Hola, mi nombre es Ariel. Mi familia contrató unos matones armados para golpear a mi amigo y tratar de detenerme. Hola, mi nombre es Jack. La familia Ariel contrató unos matones armados para que me asaltaran, me amenazaran y para que me fuera del lugar mientras detenían a Ariel contra su voluntad. Crecí en un país llamado Chequia o República Checa, en un hogar bastante religioso. Iba a una iglesia todas las semanas, incluso era monaguillo, por lo que mi familia era bastante religiosa. Tenía una relación bastante buena con mi familia, aunque ellos, especialmente mi padre, tenían objetivos claros en cuanto a lo que yo debería hacer cuando fuera mayor. Sin embargo, al final elegí un camino diferente para convertirme en misionero. Entré en contacto con la comunidad, navegando a través de videos en su canal de YouTube que habían hecho sobre las enseñanzas de Jesús. Quería encontrar una comunidad de personas que realmente pusieran en práctica las enseñanzas de Jesús. Por eso terminé uniéndome. Yo tenía 18 años. Sentí que me había convertido en un adulto y pensé que, aunque tengo derecho a tomar mi propia decisión sobre lo que es mejor para mí y lo que Dios quiere que haga, mi familia no se sentiría así y no me consideraría un adulto. Como supe que mis padres serían bastante negativos con respecto a mi decisión, hasta el punto de impedirme físicamente de actuar según lo que yo creía, decidí no decírselo, que me iría en secreto y que después tratar de comunicarme con ellos por correo electrónico. Así que dejé una nota en su habitación con un despertador para asegurarme que la encontraran. Entonces organicé los vuelos y volé hacia donde estaba la comunidad. Mi primera impresión de la comunidad fue que parecían vivir con bastante sencillez y disfruté la experiencia. Me gustó la idea de vivir en una casa rodante. Fue un ambiente agradable en ese momento y disfruté estar allí. Tuve una comunicación bastante regular con mi familia. Probablemente enviaba algunos correos electrónicos como quizás 2 o 3 veces por semana. Querían saber dónde estaba, qué estaba haciendo, pero yo no quería revelar mis ubicaciones. Les dije en mis correos electrónicos que estaba bien. Incluso les envié un video diciendo que estoy bien, pero no me creían. Su relación con su familia ha pasado por diferentes fases. Al principio negativos, después positivos, después negativos otra vez. Muy pronto las cosas dieron un giro descendente, cuando contrataron a algunas personas que se hacían llamar guerreros de Dios. No sabía quiénes eran, nunca oía hablar de ellos. Y estas personas me enviaron a mí y a la comunidad un email amenazante diciendo que me rescatarían de la comunidad y que incluso castigarían a la comunidad por alejarme de mi familia. Incluso dijeron que con violencia. Teníamos que tomarlo en serio en caso de que alguien realmente saliera lastimado. Después de este incidente, yo traté de razonar con mi familia, quizás durante unos meses más, pero no pude lograr una resolución. Entonces dejamos de tener contacto durante más o menos 1 año y medio, hasta que un día yo estaba cruzando una frontera y la patrulla fronteriza me preguntó si yo estaba bien. Y me dijeron que estaba en la lista de personas desaparecidas y que tenía que ir a una comisaría a presentarme y decir que estoy bien. Después de esto traté de restablecer nuevamente el contacto con mi familia. Tuve mi primera llamada con ellos, poco después mi primera videollamada con ellos. Le pregunté a mi familia qué pensaban sobre el grupo de los guerreros de Dios que amenazaron a la comunidad con violencia, pero no mostraron ningún remordimiento ni simpatía. También dijeron que no tuvieron comunicación con ellos después de conocerlos por primera vez. Pero también me estaban presionando bastante para que fuera a visitarlos. Y yo en ese momento no estaba seguro de hacerlo, porque por el mail de los guerreros de Dios
y que ellos no querían asumir la responsabilidad por eso. Pero más recientemente fueron bastante positivos y tuvimos comunicación regular por video. Las cosas parecían ir bastante bien hasta el día en que intenté visitarlos con mi amigo. Me comuniqué con mis padres sobre una posible visita y eso fue porque mi familia, especialmente mi padre, parecían ser bastante amigables conmigo. Así que respondieron con entusiasmo a eso. Estaban felices de que nos íbamos a encontrar. Y antes de que se fijara una fecha concreta respecto al encuentro con mi familia, recibí la noticia de que mi abuela había fallecido. Y para apoyar emocionalmente a mi familia en esta triste experiencia emocional, decidí llevarme a otro amigo e ir a visitar a mi familia, a mi ciudad natal, y asistir al funeral para mostrar mis condolencias. Alguna de mis preocupaciones antes de visitar a mi familia era que algunos de mis amigos ya habían sufrido a manos de sus familias. Por ejemplo, Tara, cuya historia está en nuestro canal de YouTube, visitó a sus padres en un rancho remoto en algún lugar de Texas. Y sin que ella lo supiera, un antisectas, cuyo nombre es Rick Ross, la estaba esperando, contratado por su familia para tratar de desprogramarla a través de cosas como la privación de sueño, quitándole los medios para comunicarse con el mundo exterior, incluso quitándole los zapatos para que no huyera. Y también la historia de otro miembro llamado Jay, cuyos padres golpearon casi a muerte a otro miembro de los Jesus Christians. A pesar de tener todas estas preocupaciones, yo quería darles a mis padres una oportunidad, en caso de que ya no estuvieran involucrados con un antisectas o grupos peligrosos. Y también quería intentar mejorar mi relación con mi familia y demostrarles que no me estaban coercionando y que lo hacía por mi propia voluntad. Decidí llevarme a Jack porque lo conocía desde hace bastante tiempo y mi relación con él es buena. Entonces confié que Jack me apoyaría durante esta experiencia. Jack era consciente de la relación que he tenido con mi familia, incluidos los medios de los guerreros de Dios y las amenazas de violencia hacia la comunidad. Tenía algunas inquietudes con ir con Ariel. Pensé que sería bueno conocer a su familia y mejorar las relaciones. Estaba bastante feliz de ir en el viaje. A la vez estaba un poco preocupado sobre qué esperar. No esperaba violencia y nunca imaginé que terminaría así. Mi expectativa de la visita era que saldría bastante bien. Yo pensé que debido a que mi familia tenía mucho con qué lidiar emocionalmente, que no intentarían contratar a los antisectas para disuadirme de estar en la comunidad. Creo que esperábamos que esta visita representara un cambio en la relación con Ariel, con su familia, porque siempre ha sido un poco difícil, pero ya que se está volviendo más positivo, pensamos que sería una buena oportunidad para que conozcan a alguien de la comunidad, pasen un tiempo agradable con Ariel, y que podría ser un punto de inflexión para mejorar la relación. Creo que nos volvimos bastante complacientes con las cosas porque no nos imaginamos que harían algo durante un funeral. Volamos desde donde nos estábamos quedando y tomamos un tren hasta mi ciudad natal. Y desde allí, un taxista que mi padre organizó para que nos recogiera, nos llevó a la casa de mi familia. Mi padre abrió la puerta y rápidamente me dio un abrazo. Parecía estar un poco triste, posiblemente por la muerte de mi abuela. El padre de Ariel nos recibió a la puerta, me dio la mano, parecía bastante amigable, continuó siendo amigable y pendiente de mis necesidades. Nos invitó a subir donde estaba un hombre llamado George, que es un amigo de la familia que conozco desde la infancia. Y había otras personas, un diácono que no había conocido antes, pero todos fueron amigables. Mi padre fue hospitalario, nos dio comida, también fueron amigables con Jack,
Todos parecíamos llevarnos bastante bien. Me sentí bastante positivo sobre la dirección que iban las cosas, porque parecía que la familia estaba haciendo un esfuerzo por relacionarse con Ariel, conmigo, a no poner obstáculos innecesarios entre la relación con Ariel. Pasamos unos 45 minutos en la casa antes de ir al funeral, después de lo cual George nos llevó al funeral en un pueblo cercano. Me encontré con mis 2 hermanas y mi madre, y juntos fuimos a ver el cuerpo de mi abuela en la iglesia. Después del funeral estuvimos esperando un rato junto a una pared. No sabía dónde estaba el padre de Ariel, pero lo estábamos esperando para poder regresar a la casa. Parece que estaba hablando con un diácono. Estuvieron charlando durante media hora fuera de nuestra vista. Ahora me doy cuenta de que probablemente estaban planeando lo que iban a hacer más tarde. Parece que estaban haciendo planes detrás de nuestras espaldas. Después de llegar a la casa de mi familia, después del funeral, mi padre me pidió que bajara a la planta baja para visitar a mi otra abuela. Dejé a Jack allí con George y luego tomé mi mochila en el primer piso y bajé con mi padre. En retrospectiva hubiera sido mejor llevarme a Jack conmigo. Sí, entonces bajó las escaleras para hacer eso. Yo regresé a la sala de estar donde estábamos antes cuando llegamos. George estaba conmigo, George me da un poco de jugo. Luego sucedió bastante rápido que después de eso George salió de la sala de estar y casi tan pronto como salió entraron 3 tipos. 2 de los tipos son tipos grandes, o sea, uno mide 6 pies y es un tipo grande. Parecían como una banda de motoqueros. Uno tenía una gran barba, el otro una retorcida y las cabezas rapadas. Y el físico era así muy corpulento. Había un tercer tipo que era joven, tal vez unos 20 años y pico, igual que mi constitución. Y mientras venían vi que tenían armas. Y solo conozco policías con armas y no parecían policías. Entonces pienso, ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su intención? Mi corazón empieza a hundirse en ese momento. Obviamente, en el fondo sé que se mencionó esa pandilla antes, los guerreros de Dios, por la familia de Ariel. Así que estoy suponiendo que son estas personas. El segundo tipo va detrás de mí, pone una mano muy fuerte en mi hombro. Obviamente comunicando que estoy en problemas. Y estoy pensando, ¿qué está pasando ahora? Entonces el primer tipo, el que era más grande, de 6 pies y algo, se levanta, se acerca y claramente tiene un arma saliendo de su bolsillo derecho. O sea, ni lo está tratando de ocultar, está sobresaliendo. Y de repente me da un revés en la cara. Pero era un revés muy fuerte. O sea, se sentía como que ponía toda su fuerza en ello. Y es un tipo grande. Me dio así un golpe en la oreja y me hizo caer así un poco de la silla. Mis oídos zumbaron muy fuerte y también estoy temblando. Y me dice, ¿dónde está Kieran? Así en un tono exigente, ¿dónde está Kieran? Y yo digo, no está acá. Todo el tiempo estaba hablando en checo, pero el joven traducía. Y Kieran es un miembro de nuestra comunidad con cual Ariel y yo vivíamos antes de venir a visitar a la familia de Ariel. Cuando me golpeó, salió completamente de la nada. No pensé que me golpearía así. No había dicho nada en ese momento. Fue simplemente lo primero. Lo primero es la mano fuerte en mi hombro y luego un golpe en la cara. Y luego me exigen que les entregue mi pasaporte y mi permiso de conducir, que me permiten sacar de mi mochila. Los puse en la mesa, les toman fotos, me las devuelven y estoy así temblando, tratando de sacarlos porque están en una pequeña billetera y los trato de volver a meter. Mi oído está zumbando por el golpe. Entonces dicen, sabemos a dónde está Kieran. Y luego mencionan la ciudad donde está Kieran. Y entonces pienso, ¿cómo saben eso? Porque Ariel es bastante cuidadoso por algunas de las cosas que ha dicho de su familia.
tuvo cuidado de ocultarles la ubicación. Un poco más tarde también mencionaron una zona más específica de la ciudad. Entonces, sí, parece que al menos sabían eso. Así que durante todo el interrogatorio se quejaron de la comunidad, decían que somos una secta, que odiaban las sectas, que robamos a Ariel de su familia. Nunca deberías alejar a alguien de su familia, él tenía un futuro y ahora está arruinado. Le dije, no lo robamos, él se fue por su propia voluntad, o sea, es un adulto, quiso irse. Querían que supiera que ambos lucharon en la guerra de Bosnia. Supongo que para dejar en claro que no tienen problemas con matar gente o cosas así. Y bueno, los tipos dijeron, somos los guerreros de Dios, así de claro. Supongo que fue útil, no hubo dudas de quiénes eran. Obviamente me recordó del email que Ariel había recibido de su familia y de los guerreros de Dios sobre amenazas y castigo a la comunidad y perseguir a Ariel y robárselo, irónicamente robárselo de la comunidad. Entonces el tipo, el primer matón, me dio un segundo golpe en la cara con el dorso de la mano, otro golpe así con toda su fuerza y de nuevo salgo de la mitad de mi silla, me zumba el oído muy fuerte y creo que la fuerza del golpe fue bastante impactante. Yo estaba temblando y me sentía desorientado, entonces sentí un poco más de miedo y pensé, ok, estos tipos, ¿qué van a hacer? ¿Tienen armas? ¿Pueden matarme? Cualquier cosa. Así que estaba un poco ansioso por lo que iba a pasar. Y no recuerdo ningún desencadenante para eso. Simplemente parecían golpearme sin ningún tipo de motivo. Y no mucho tiempo después, el tipo que está atrás mío me empieza a estrangular. Yo estoy así sentado, pero me levanta con una llave de estrangulamiento para que esté de pie y simplemente me estrangula para que no pudiera respirar. Quizás eran unos 5 segundos de no poder respirar. Y entonces el primer matón le dice algo como suéltalo, es suficiente. Y entonces el tipo me suelta y me dejó caer en la silla. Los golpes fueron los más desagradables en ese momento, pero el estrangulamiento se volvió mucho peor que los golpes porque todavía me duele la garganta. Han pasado 2 semanas desde que me estrangularon y todavía me duele. Pero durante la primera semana después de que lo hizo fue doloroso. Intentaba conscientemente, con toda mi fuerza, no tragar, porque era muy doloroso tragar. Así que después del segundo golpe y el estrangulamiento, me preguntaron si había donado mi riñón. Le dije que sí, querían ver mi cicatriz, entonces se lo mostré. Y luego me preguntaron, ¿el niño ha donado? Y dije, oh, ¿te refieres a Ariel? Porque me desconcertó que lo llamaran el niño. Y entonces fue cuando me dio un tercer golpe. Cada vez era lo mismo, algo así como en la oreja. Parecía como tan fuerte como lo podía hacer. Nuevamente lo mismo, me zumbaban los oídos, me siento desorientado y recuerdo estar bastante preocupado de que mi audición pudiera dañarse debido a que me golpearon con tanta fuerza consecutivamente en la oreja. Dijeron que realmente odian a Kieran y odian a Dave de la comunidad. Dijeron que Dave está demasiado lejos para hacer algo porque está en Australia, pero sabemos dónde está Kieran y si queremos podemos pagarle a alguien 500 euros para matar a Kieran. Y en algún momento el primer tipo me dio otro golpe, que hubiera sido el cuarto golpe en la oreja. Me golpea y pienso, Ariel probablemente está en otra parte de la casa y estoy pensando, ¿qué le está pasando a Ariel? ¿Dónde está? Así que decido hacer un ruido fuerte para intentar alertar a Ariel de lo que está pasando, pero en vez de decir ayuda, ayuda, simplemente hago así un ruido raro y me levanté, me golpeó, me levanté y dije, ¡ah! Estaba haciendo estos sonidos nomás, entonces me hizo... Así que me dio una advertencia de guardar el silencio. Así que volví a sentarme. Mencionaron varias veces que nadie de la comunidad debería volver a contactar a Ariel. Jamás. Y si lo hacíamos, entonces matarían a Kieran.
O sea, le pagarían a alguien para matar a Kieran. Pero en otro momento dijeron que si alguien contacta a Ariel, mataremos a Kieran y a ti. Sentí que si estos tipos están dispuestos a entrar a una casa a luz del día con armas y golpear a la gente y estrangularla y cosas así, como dije, probablemente mataron gente en Bosnia. Parecía que eran la clase de personas que bien creo que podrían pagar para matar a alguien. Así que era una amenaza seria. Desde ese entonces he tenido así pensamientos medio opresivos, digamos. Por ejemplo, pensando lo fácil que sería matarme en una situación, por ejemplo, caminando por la calle o lo que sea. Te planta dudas así en tu mente. Pero también porque tenían información sobre Kieran, sobre dónde vivía. Así que no solo son personas violentas, sino que también están interesadas en rastrear y encontrar personas. Bueno, dijeron, básicamente tenía dos opciones. La primera opción era que ya habían arreglado cosas con la policía, que solo haría falta que hagan una llamada y yo pasaría 48 horas en prisión. Así que, obviamente, no he cometido ningún delito, así que podrías pensar, bueno, la policía parece una buena opción y en retrospectiva sí, era una buena opción. Pero en ese momento pensé, si me están diciendo que han arreglado las cosas con la policía, probablemente han dicho alguna mentira o tienen algún funcionario corrupto en la policía local que es amigo de ellos, que está dispuesto a meterme en una celda durante 48 horas y quién sabe qué más, interrogatorios o lo que sea vaya a pasar. La otra opción que me dieron es que me fuera del país. Sabían que Ariel y yo teníamos un vuelo que salía al día siguiente y entonces dijeron, bueno, te llevamos al aeropuerto. Tenían dinero en sus manos, que probablemente era nuestro porque nos robaron dinero, aunque yo no lo sabía en ese momento, así que supuse que era de ellos. Pero tenían dinero y dijeron que iban a pagar el transporte público, que puedo conseguir algo de comer en el aeropuerto. Le dije, no, mira, solo quiero que Ariel decida. Ve y pregúntale qué es lo que Ariel quiere porque yo vine para apoyarlo. Así que eso pasó unas veces, exactamente lo mismo. Ellos dijeron, tenés dos opciones. Yo digo, pregúntale a Ariel, ellos no. Y finalmente dicen, no le preguntaremos a Ariel, ¿qué decisión tomarás? Entonces dije, bueno, está bien, me iré. Dijeron, danos tu pasaporte. Y tomaron mi pasaporte y me dijeron, vamos, ahora vamos a ir afuera. Entonces me escoltaron fuera de la casa. Estaba muy feliz de estar afuera. Estaba pensando en esa casa, en una habitación cerrada, con tres tipos que tienen armas, tipos grandes. Era un lugar horrible para estar como atrapado en esa habitación. Y señalaron a un auto azul y dijeron, bueno, súbete al auto. Y pienso, ni loco me sube ese auto, con dos tipos enormes, con armas de fuego que amenazaron con matarme. Fácilmente podrían estar tratando de hacer una transición suave hacia el auto para alejarme y luego podrían matarme en algún bosque o algo así. Así que estaba bastante preocupado de que si me subía al auto sería peor. Así que dije, puedo tomar transporte público, no me subo al auto. Pero todo este tiempo estoy pensando, estos tipos no me están entreteniendo en este momento. No estaban tan cerca, no me tocaban, estaban como a medio metro de distancia. Y estaba pensando, podría correr. Entonces todo ese tiempo estaba pensando, podría correr, podría correr. Seguía pensando en esa opción. De todos modos dijeron, bueno, está bien, llamaremos a un taxi. Entonces llaman un taxi y luego el taxi llega bastante rápido. Y me di cuenta que el taxista es el mismo conductor que nos recogió de la estación de tren. Y ese taxi lo había organizado el papá de Ariel. Así que pensé, tampoco me voy a subir a ese taxi con ese tipo porque probablemente es amigo de ellos. Pero también los matones me habían dicho que, bueno, te vamos a llevar a la estación, pero nos vamos a sentar ambos a tu lado. Así que la situación no era mejor que subirme al auto. Así que en ese momento decidí correr. Supuse que pensaban que no iba a huir porque tenían mi pasaporte. Pero corrí de todos modos y el joven, el intérprete, me comenzó a perseguir. Pero
uno de los tipos le dijo algo y simplemente dejó de perseguirme. Un auto había llegado justo antes de que comenzara a correr. Era el auto de un vecino, un auto blanco. Había 2 personas en el auto y también estaban mirando hacia nuestra dirección, así que supongo que era bastante arriesgado que me persigan con armas. Así que me dejaron escapar, corrí hasta el final de la calle. Bueno, luego pensé que lo mejor sería encontrar un lugar seguro, porque en ese lugar no había mucha gente. Así que fui a un supermercado para decidir qué hacer. No se me ocurrió ni que algo le estaría pasando a Jack, ya que mi familia era amigable con él. Estuve en el apartamento de mi abuela entre media hora y 45 minutos a solas con mi padre y también con mis 2 hermanas. Básicamente me mantenían ocupado. Y no escuché nada durante este tiempo, ya que las puertas estaban cerradas. Y después de entre media hora y 45 minutos, mi padre quería que subiera para hablar con alguien. Entonces me levanté y entré en la habitación donde había estado Jack, pero él no estaba allí, lo que me sorprendió y me hizo sospechar un poco. Y el diácono estaba sentado en la mesa y mi padre dijo que él quería hablar conmigo y cerró la puerta para tener algo de privacidad, aparentemente. Entonces yo sospechaba bastante del diácono, así que me senté a ver qué tenía que decir. Y me dijo, Jack se ha escapado. Y eso me parecía muy raro, porque sé que Jack no se fugaría, especialmente sin contactarme. Y lo siguiente que dijo creo que fue algo como, la comunidad en la que estás son terroristas. En ese momento supe lo que estaba tramando. Me levanté y le dije que no voy a escuchar las mentiras. Así que agarré mi mochila y me dirigí a la puerta que da a la escalera de abajo, pero mi padre estaba allí. Y me preguntó qué había pasado y le dije que no iba a escuchar las mentiras que este tipo me estaba diciendo y que yo me quería ir. Y mi padre estaba sosteniendo la puerta, incluso le grité a mi padre que me dejara ir. Entonces empecé a tener miedo porque no me dejaban ir. Entonces vino el diácono y le dijo a mi padre que él debería dejarme bajar. Entonces bajé las escaleras y en ese momento yo no tenía mis zapatos porque los dejé cuando entré a la casa y mis zapatos habían desaparecido. Cuando me di cuenta de que me quitaron los zapatos, pensé un poco en la historia de Tara, porque la conozco bastante bien. Mi único consuelo fue que lo mío no ocurrió en un rancho aislado. No había llaves en la puerta y la puerta estaba cerrada con llave. Entonces comencé a intentar presionar a mi padre para que me dejara ir, pero él no quería. Entonces en ese momento el diácono también bajó de la escalera. Y él me dijo que no le gustaba que yo le hablara mal o algo así. Y George apareció también. Entonces, en ese momento, como no me estaban dejando ir, yo dije, bueno, voy a saltar por la ventana. Porque no estaba seguro de qué debía hacer y estaba empezando a tener bastante miedo de hacia dónde se dirigía esto. Y en ese momento mi padre me agarró y puso sus manos alrededor de mi pecho para que no pudiera moverme. Soy más fuerte que mi padre, así que pude caminar y subí las escaleras, pero simplemente no querían dejarme ir. Y yo me preguntaba si podría escapar por la ventana del apartamento de mi abuela, pero mi padre todavía me sostenía y era bastante difícil caminar con su peso. Como sé que Jesús enseña que no debemos resistir a nuestros enemigos, no estaba seguro de cuánto debía resistir exactamente. Sí le quité la mano de encima mío 2 veces, pero no estaba seguro si debía hacer algo más que eso. También vi a mi madre una vez cuando estaba intentando escaparme por la ventana del apartamento de mi abuela. Ella obviamente sabía de todo esto y estaba involucrada. En el momento en que yo dije que iba a saltar por la ventana, George tomó el teléfono y llamó a la policía y le dijo que yo necesitaba ayuda psicológica.
Y él trató de marcarlo como si yo estuviera tratando de suicidarme, cuando obviamente solo estaba tratando de alejarme de mi familia. Y después de todo esto, el diácono dijo que pediría ayuda. Entonces tomó el teléfono y llamó a alguien y lo llamó por su nombre, lo cual fue un poco raro. Dijo que estarían allí en unos 5 minutos. Entonces acepté esperar y traté de preguntar quiénes eran esas personas, si eran policías, y George dijo en un tono exigente: acordamos guardar silencio. Así que no hablé después de eso porque me sorprendió lo que dijo. Así que esperé y de repente alguien les abrió la puerta a unos tipos vestidos de negro. Que parecían bastante fuertes. Uno de ellos era casi tan alto como yo. Ambos tenían barbas y otras cosas y tenían la cabeza rapada y parecían como motoqueros. Y trataron de dar la impresión de que vinieron como un equipo de resolución de conflictos o algo así, preguntándome por qué quiero irme de mi casa y si no quiero quedarme allí. Y de alguna manera estaban tratando de atraparme en palabras para que yo me quedara. Y yo al final seguí repitiendo que quiero a la policía porque no iba a lograr salir de la situación. Y tenía miedo de que me secuestraran o algo así, o me coaccionaran de alguna manera. Pero los tipos más grandes parecían estar un poco molestos por eso. Y pensé que no querían que venga la policía. Pero como 5 minutos después, la policía toca la puerta y entran. En ese momento me sentí bastante aliviado, porque pensé que me iban a secuestrar o algo así, y la policía simplemente pregunta: ¿qué está pasando? El diácono comenzó a decir mentiras acerca de que estoy en una secta del riñón, así que expliqué que tengo ambos riñones, y que las donaciones de riñones son legales en países como el Reino Unido. Y también trató de decir que nuestra comunidad de alguna forma es mala porque está pasando por algún tipo de proceso judicial. Lo que compartió con la policía inmediatamente me hizo pensar en el juicio por difamación de René Spencer contra Dave McKay en el caso civil en Australia. Se supo que una familia checa aparentemente estaba en contacto con esta mujer, René, y con otras 2 madres que tenían opiniones negativas sobre la comunidad. Pero en general la policía no estaba realmente interesada en estas cosas, solo querían concluir. Así que escuchaban lo que la gente que me rodeaba tenía para decir, y George quería que se me hiciera alguna evaluación psicológica. Pero la policía les dijo con toda razón que no habría necesidad de un examen psicológico, porque si les decía lo que yo ya les dije, entonces el psicólogo simplemente me dejaría ir. Y estos 2 matones, los 2 tipos vestidos de negro con barbas, dijeron que yo les debía 1.000 euros y que habían estado tratando de notificarme de ello y que yo no había respondido a sus mensajes. También dijeron que me llevaban buscando 3 años. En algún momento pensé que estos tipos de negro podrían ser los guerreros de Dios, porque sí, parecían el tipo de personas que mandarían cartas amenazantes. Una de las cosas que mi padre intentó hacer fue acusarme de agresión física. Tenía un testigo falso, George. Dijo que era testigo de una agresión o violencia contra mi padre por parte mía, aunque ni siquiera utilicé ninguna fuerza física más que simplemente caminar y quitar las manos de mi padre de mi cuerpo. Recuerdo que mi padre quería presentar cargos contra mí, pero la policía simplemente dijo que todo lo que sucedería era que ambos pagaríamos una multa y no se resolvería en nada. Todavía quería presentar cargos, incluso después de escuchar eso, pero el diácono lo convenció de que no presentara cargos. Entonces le pedí al policía que le pidiera a mi padre que me devolviera los zapatos, así que mi padre tuvo que devolvérmelos. También revisé mi bolso y descubrí que mi billetera estaba abierta y no estaba el dinero. Me sorprendí y le pregunté a mi padre: ¿dónde está el dinero? Y mi padre me dijo:
Tu amigo Jack se lo llevó, pero luego descubrí que Jack no se llevó el dinero. Ellos nos habían robado el dinero, eran unos $130. Más tarde también descubrí que faltaban 2 pendrives o memorias USB. Entonces alguien revisó mi bolso durante mi visita a mi abuela y sacó algunas cosas. Después le pedí a la policía que me llevara a algún lugar porque expliqué repetidamente que temía por mi seguridad y tampoco sabía dónde estaba Jack. Pero la policía me dijo que no pueden llevarme en el auto, que no se les permite hacer eso. Así que les pregunté si podían asegurarse de que nadie me siguiera hasta que me perdieran de vista. Y ellos estuvieron de acuerdo, así que agarré mi mochila y me fui. Después de salir de la casa de mi familia, caminé hasta llegar al final del camino. Y luego comencé a correr, porque me di cuenta de que la policía ya no podría evitar que los matones me siguieran. Y corrí hasta que estuve en un lugar bastante alejado de la carretera principal y también razonablemente lejos de la casa de mi familia. Y luego comencé a caminar hacia el centro de la ciudad. Sentí miedo por mi propia seguridad y también, especialmente, por la seguridad de Jack, de quien yo no sabía nada. También me sentí un poco confundido por toda la manipulación emocional que mi familia había empleado para que yo hiciera lo que querían que haga. En general me sentí realmente decepcionado y mal por la experiencia, porque quería tener una buena relación con mi familia, pero simplemente decidieron que no quieren eso. Bueno, llamé a miembros de la comunidad con quienes estoy en contacto regularmente. Les cuento de la situación y tratamos de pensar en qué es lo mejor que se puede hacer. Escuché que Ariel se había liberado, que de alguna manera logró salir de la casa, que estaba en camino para tratar de encontrarme y que tenía que esperar en la estación. Cuando llegó Ariel fue un gran alivio. Le di un abrazo, estaba muy agradecido de haberlo visto de nuevo. Me encontré con Jack en la estación de tren. Al principio necesitábamos salir de mi ciudad natal por razones de seguridad. Y en el tren Jack me dio un resumen y conocí varios detalles. Compartí sobre cómo me habían golpeado y amenazado, toda esa experiencia, y quedó bastante sorprendido. Y bastante decepcionado también de que su familia organizara algo así. Me sentí conmocionado y enojado por lo que le pasó a Jack. Pensé que lo que me pasó a mí ya era bastante malo, pero no supe que mi familia era capaz de cometer tales delitos. Ariel me compartió de cómo lo habían retenido, sobre no permitirle salir de la casa. Fue una charla impactante para los dos. También fuimos a la policía, contamos a la policía lo que pasó y la policía notó nuestras declaraciones. Le dijeron a Jack que interrogarían a mi familia sobre lo sucedido y conocerían los nombres de estos 2 matones que abusaron de Jack. Lo que pasó con los matones y todo me recordó a por qué fuimos cautelosos. Y me hizo apreciar cuán válido era ser cauteloso. Si Ariel se va de su casa y no quiere contarle a sus padres lo que está haciendo, y luego los padres lo culpan por eso, puedes pensar, bueno, tal vez debería habérselo dicho. Pero cuando suceden cosas así, uno piensa, gracias a Dios que no se lo dijo, porque quién sabe lo que hubiera pasado. No puedo arrepentirme de la forma en que dejé a mi familia. Puedo estar seguro de que fue una buena decisión irme en secreto porque probablemente esto es lo que habrían hecho entonces. También me siento más decidido acerca de mi visión debido a esta experiencia. Estábamos pensando sobre cómo esto dejó las cosas en claro, porque antes no era claro si la familia de Ariel era amigable o no, pero ahora es muy claro. Pero sí, creo que Ariel está decepcionado de que no quieren tener una relación adecuada con él. Desde que ocurrió este incidente, solo recibí un mail de mi padre, al que no respondí porque lo que dijo fue bastante chocante, así que no sé qué decir. Me dijo que intentaron mostrarme la verdad
y que no lo lograron, pero que ojalá un día yo pueda ver la verdad. Eso fue básicamente lo que decía el correo electrónico. No se mencionó lo que le pasó a Jack, ningún remordimiento por lo sucedido, ningún intento de restaurar la relación. Necesitaré tener algo de espacio de mi familia por un tiempo razonable. No sé cuánto tiempo, pero definitivamente destruyeron cualquier posible relación que pudiéramos haber tenido. Podría haberlos visitado o haberme reunido con ellos mucho más si solo hubieran respetado mis derechos como ser humano adulto y los derechos de Jack como ser humano adulto. Decidieron no hacerlo, por lo que es difícil saber cómo lidiar con eso. Obviamente esto hará que yo y el resto de la comunidad seamos más desconfiados con organizar este tipo de visitas, lo cual es una pena, porque realmente es bueno cuando las familias tienen buenas relaciones. O sea, yo estoy muy agradecido con mi madre y lo maravilloso que es la relación, y me hace sentir realmente mal por lo que le pasó a Ariel, porque en esa situación sus padres que reaccionan así es muy contraproducente. Muchos miembros de nuestra comunidad pasan tiempo con sus familiares sin ningún problema, y puede ser algo bastante positivo cuando una familia decide que no van a creer todo lo que leen o ven en los medios. Puede volverse una relación muy fructífera. Mi consejo para cualquier padre que tenga a sus hijos adultos en la comunidad sería definitivamente no involucrar a terceros como los antisectas, porque esto simplemente creará una atmósfera de desconfianza y nunca funciona, porque acabarán simplemente intentando poner a tus familiares en una situación de la que no podrán escapar, y una persona convencida contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Así que nunca vas a cambiar a nadie, solo empeorarás la relación. Definitivamente recomiendo que no hagan nada tonto como lo hizo la familia de Ariel. Espero que la gente pueda ver que eso no ayuda en nada. Sugiero que las familias traten de comprender a su familiar y que le brindan respeto, que crean que realmente piensa por sí mismo y toman sus propias decisiones. Y realmente escuchar lo que dicen y a respetar los límites que se marcan. Entonces se puede generar confianza y las relaciones pueden ser buenas. Para ver más videos sobre estos temas y otros ejemplos de cómo familiares conflictivos, los antisectas y los medios de comunicación están persiguiendo a cristianos por poner en práctica las enseñanzas de Jesús, hacele clic a la lista de reproducción que aparece en pantalla ahora o al enlace en la descripción abajo.